Bien, bueno, por ahí, este, para comenzar un poquito, alguna pregunta sobre, recibieron el video ahí en el grupo de muletas, de asistencias, ¿no? Se entendió bastante claro, ¿sí? ¿Cómo, qué concepto les quedó más en claro por ejemplo, de cómo se mide la descarga de peso? Cómo se evalúa la descarga de peso si un paciente viene a la consulta y les dice que el médico le dijo que la fractura todavía no está consolidada y que empiece a apoyar despacio. Despacio. ¿Qué es despacio? Y supónganse que por ahí con buen tino, buen criterio, le dice que apoye entre un 25 y un 50%. ¿Cómo le dirían ustedes que apoye? ¿Alguno me pueda responder? No les veo la cara a nadie, están todos sin imagen, están todos... Sería bueno que aparezcan. Perdón, profe, buen día. Recién ingresé y ya tenía la mitad de la consigna, ya lo había dicho. No entendí la consigna. ¿Me la podría repetir? Sí, en realidad, ¿cómo harías vos para enseñarle a un paciente que tiene una fractura no consolidada y que el médico le dice que apoye entre un 25 y un 50%? ¿Cómo le dirías que tiene que usar la muleta? ¿De qué lado? Si es una sola muleta o un bastón, ¿de qué lado lo va a usar? ¿Y cómo lo harías caminar? Medianamente. Yo supongo que si, supongo no, si tiene la lesión, supongamos, en el miembro derecho, el apoyo digamos, el bastón o muleta que le dé el médico para utilizarlo, tendría que utilizar en el miembro contrario. O sea, si tiene lesionado la parte derecha, lo tendría que utilizar en el miembro izquierdo para poder hacer la descarga justamente sobre el contrario, digamos. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón que justifica eso del lado contrario? Justamente, supongamos que tiene la pierna derecha. Se pone el bastón sobre la mano izquierda para que cuando tenga que trasladar el peso, no traslade el peso sobre el miembro que tiene lesionado, sino sobre el punto, en la base de apoyo. Sí, perfecto. O sea, es para correr la línea media, ¿no? La línea media de carga está siempre entre, ¿sí? Moviéndose de un extremo al otro, en este caso de un extremo inferior al otro por el traslado de la pelvis. Cuando vos haces que descargue el peso, en este caso en la mano izquierda, la línea media estaría pasando entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo, porque digamos, el bastón o la muleta o el canadiense empieza a funcionar como una segunda o una tercera pierna, es decir, funciona como una pierna habilitante para descargar peso. Salvo, porque siempre está el gris, y a mí me gusta que piensen en el gris, ¿en qué casos? En el caso que la persona sea, por ejemplo, porque por supuesto uno puede tener un caso extremo, que esté amputado. Bueno, sí, obvio, si está amputado de un brazo no va a poder, no va a poder, pero sí que cuando nosotros lo evaluemos, veamos que realmente esa persona es tan, pero tan, digamos, lateralizada, y cuando a eso me refiero, hay gente que es sumamente diestra o sumamente zurda, por ejemplo, sobre todo los zurdos pasa, que son perdón, hablamos de diestro y hablamos de siniestro. Se lo llama siniestra a la zurda. Siniestro, ¿saben por qué? Porque en la antigüedad los mataban a los zurdos, no sé si habrá algún zurdo, porque bueno, tenían mucho carácter, porque para ser zurdo hay que tener una gran dominancia, porque uno no ve lo que escribe, y el mundo fue preparado para los derechos, y lo que se veía era que los zurdos tenían mucho carácter, por eso grandes pintores y grandes creativos. Cuando uno habla de creatividad, habla de salirse
de los cánones normales. Entonces, para ser creativo, no hay que ser una ovejita, hay que ser mucho más rebelde a veces, y a esos en general se los mataba si eran zurdos. Después se los empezó a aceptar, por eso de ahí diestra y siniestra, ¿sí? La zurda es la siniestra. Por eso también hay un montón de cositas, ¿no? Hasta políticamente, uy, es un zurdito, como diciendo es un rebelde, es un zurdo, ¿no? Es como es, o sea, es complicado hasta ideológicamente. Hay un montón de historias con respecto a los zurdos. Pero bueno, nada, cosas que uno les puede contar porque es a veces como ponerle un poquito de condimento a lo que estamos charlando. Salvo en esos casos que ustedes vean, por ejemplo, que lo quieren evaluar al paciente y resulta que no sabe ni cómo agarrarlo el bastón porque la mano derecha nunca lo usó. Resulta que es un zurdo y cuando quiere que descargue el peso sobre la derecha no le encuentra el punto, no transfiere bien el peso. Ahí en esos casos se les puede, yo les diría que está permitido que el paciente realmente use ese brazo con más habilidad para una buena descarga. Pero si no, en general es correr la línea media. Pero ¿cómo se mide? ¿Qué es lo que me orienta a mí para saber cuánto peso está descargando esa persona sobre la pierna cuando da un paso? ¿Qué es lo que revela que esté descargando peso sobre el pie? Sí. Yo digo porque lo dije en el video, lo que pasa es que en el video, aparte seguramente en el video yo lo digo, pero lo digo como vengo diciendo un montón de cosas y eso no lo resalto específicamente, pero si alguno lo sabe, quiere decir que lo miró con detención, quiere decir que lo miró con atención, entonces, nada, quisiera Profe, saber puede si... ser que la ubicación del trocánter cuando das el paso, Vamos, a ver, contámelo, ¿cómo es? que si no llega a pasar la línea del tobillo, si no se alinea con el talón, estás cargando un 25, si no me acuerdo. Si llega a la línea del talón en un 50, 75, no me acuerdo bien Sí, los alineado de talón, un porcentajes. 50. Si pasás el talón hacia la punta, o sea, si el trocánter va hacia la punta, alineándose, vos pensás en una plomada, ¿no? El trocánter está por detrás del talón y si tirás la plomada, el trocánter cae por detrás del talón en el suelo. Ahí tenés un 25, porque todo el peso está en la pierna de atrás. Si el trocánter se mueve hacia adelante, con lo cual vas a transferir el peso de todo tu tronco y alineás el trocánter con el talón, ahí te clavás en un 50. Si el trocánter pasa y se va hacia la punta, aunque no despegues el talón, ahí tenés un 75. Y si levantaste el otro pie, tenés un 100. Te voy a contar una anécdota. Yo era residente del San Martín y imagínense que viene el jefe de ortopedia y me golpea la puerta mal. Jefe de ortopedia, un tipo muy reconocido, muy famoso. Y me dice, ¿a usted le parece? Bueno, me buscaba por el apellido, me dice, ¿usted qué? No, le digo, yo soy el jefe, no, porque recién me vino un paciente al consultorio diciéndome que usted lo hizo caminar así. Me dice, ¿le parece que a usted que eso es una marcha normal? Le digo, no, eso es una marcha no normal, es una marcha básicamente establecida para evitar la descarga de peso sobre el miembro afectado, porque usted dijo que todavía el paciente sigue con pseudoartrosis, porque los clavos que le puso en el puncher hacen que la fractura no se pegue bien y que haga descarga parcial. En el papel decía que haga una descarga parcial del 50%. Me dice, pero eso no es una marcha normal. Y le digo, pero que si hago una marcha normal y cargo todo el peso, le digo, perdón, doctor, le digo, ¿cómo hace usted para decirle al paciente que cargue un 50 o un 75 o un 25? ¿Cómo hace usted? Me dice, muy fácil, querido, muy fácil. Lo mando a la farmacia de enfrente, que se pese y después que apoye el pie y que calcule el 25%. Y le digo, ¿lo puedo filmar eso? Jamás escuché una boludez tan grande, pero jamás. Entonces me dice, me está faltando el respeto. No, no, usted es un maleducado, porque si usted me viene a plantear semejante pavada, es decir, cómo a veces uno arraiga conceptos, vos imaginate lo que es decir una persona que vaya a una farmacia, que se pese, que apoye el pie y que se vaya con esa sensación caminando de esa descarga de peso como si tuviera una computadora en mi cerebro. No hay otra manera de ver la descarga
a pesar de que, por supuesto, la persona por ahí con mala propiocepción puede hacer descargas anómalas, y a pesar de que se han visto trabajos en los que, por ejemplo, aquel que se le dice que no descargue peso, pero que anda saltando por la casa con la pata y la fractura para todos lados pensando que eso es bueno, se ha comprobado radioscópicamente, vieron esas radiografías que se hacen con arco en C, hay radiografías que se hacen continuas, y se ha visto que esa fractura se mueve mucho más que si la persona apoya alineadito, descarga casi el 25% y da un pasito corto con buena asistencia, pero ahí la fractura está, digamos, desarrollando un movimiento mucho más alineado que andar saltando con la pata y el yeso de la cama hasta el baño pensando que así no apoyo. Sí, no apoyo, pero a la fractura le doy unos sacudones que la voy dejando toda torcida. Entonces, a veces hay que ver cómo nos paramos frente a eso. Está bueno también, por ahí en el video, ver que yo creo que les mostré que muchas veces a un adulto se le recomiendan andadores que, que no tienen ruedas, y eso es permanentemente tener que andar levantando, ¿no? Realmente un esfuerzo biomecánico, y como les decía yo, la mayoría de los andadores básicos tienen un eje de tornillo, lo que hace que no sea una patineta. No sé, a veces la gente piensa que si le pones un andador con ruedas, se va a ir para adelante como si fuera una patineta. Y ahí entra un tema que nosotros tenemos que ayudar a la familia a decirles que la mayoría de las marchas que se empiezan a volver patológicas hay un inconveniente, que es que la carga se va hacia el antepié, porque el paciente se empieza a colocar en flexión y tiene muy el eje transferido hacia el antepié. Y uno de los problemas más grandes que tiene un adulto es que va perdiendo lo que llamamos dorsiflexión, no despega bien la punta. Entonces, para ustedes, esto nada más que a modo de charla, ¿sí? Me gustaría que participen. ¿Cuál es el mejor calzado que hay que colocarle a un adulto? Como una asistencia, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de asistencia, si hablamos de por ahí colocarle un bastón para que tenga un punto más de equilibrio, ¿y qué calzado le recomendarían? No sé, que me digan ustedes, una alpargata, un zapato con taco, una zapatilla, ¿qué les parece que es el mejor calzado para que ese adulto que ya está teniendo trastornos para la marcha pueda caminar mejor? Puede ser un calzado deportivo Un calzado que de se adapte zapato. bien al pie. Sí, ¿y qué calzado deportivo? ¿Cualquiera? Y no, hay calzados que son todos rectos y hay otros que tienen como un pequeño talón. ¿Y qué te parece? Y me parece ese. ¿Cuál? Me dijiste. Ese no. ¿Cuál te parece a vos que es el mejor? El calzado deportivo que tiene un pequeño talón en la parte de atrás, que es como goma abajo. ¿Está bueno que sea todo goma, les parece? Un zapato puede ser, profe. ¿Por qué zapato? Dale. Porque la punta siempre como que desliza y apoya el taco. No sé cómo explicarlo, pero si es Todo todo tiempo goma, pasado. me parece que no permitiría. Todo tiempo pasado parecía que fuera mejor. No todo tiempo pasado fue mejor, pero en el pasado sí hubo gente que también pensaba y que dijo, la suela tiene que ser de suela para que deslice y el taco tiene que ser de goma para que frene. Si pensamos que la mayoría de los adultos tienen casi toda la carga en el antepié, qué mejor que deslice la punta y que no sea de goma para que no se le trabe la punta y se caiga de trompa. La mayoría de las caídas de los adultos son hacia adelante. Miren caminar un parkinsoniano y se van a morir, pobre, cómo le cuesta, al tener el peso tan en el antepié, poder dar un paso porque se le traba la punta y empieza como a dar sacudidas porque no puede arrancar. Así que, evidentemente, cuando alguien hace muchos años pensó que la suela tenía que ser la que desliza para que no se trabe la punta y el taco tenía que ser de goma para que se frene,
a veces realmente meterle todo un calzado de goma o una zapatilla no es la forma más acertada para un paciente que lo vemos, digamos, con un andar neurológico. No estoy diciendo un paciente normal que tiene una dorsiflexión, es más, hay zapatillas que ustedes las van a ver, que son de las más caras, que van a ver que la punta realmente tiene una elevación buenísima para que no se trabe en ningún punto el antepié. ¿Las vieron esas zapatillas que vienen levantadas con la punta? Esas son ideales para que no tenga tanto problema a la hora de caminar, De porque, deslizarse. claro, porque así no se le frena, porque el problema, recuerden que el problema mayor es la frenada del antepié que se quede trabada, y ahí es cuando el adulto se cae. La mayoría de los adultos tienen una caída hacia adelante, así que eso del calzado es importante. ¿Mm? Claro, había unas zapatillas que venían que eran supuestamente para adelgazar mientras vos caminabas, y eso tenía la punta bien elevada. Sí, sí, y hay un montón de zapatillas que van a ver que tienen la punta así elevada, sobre todo las de running, las van a ver, las Salomon, de esas zapatillas que ustedes saben que son caras, ustedes las van a ver con una impronta de doblada anterior importante para que mientras van haciendo trekking o training vayan realmente sin exponerse a un frenado por la caída del antepié. En general, la caída del antepié muchas veces está asociada a un desbalance de fuerzas, donde el gemelo ha trabajado demasiado, no tiene buena flexibilidad y los dorsiflexores se van fatigando porque no pueden vencer la potencia del gemelo. Imagínense que el gemelo puede potenciar 5 veces el peso corporal, por eso el gemelo me hace saltar, y los dorsiflexores no llegan a nada comparativamente con la fuerza que tiene el gemelo. En ese desbalance de fuerza, y sobre todo si un corredor tiene toda una actitud antepulsa, cuando analicen la marcha, cuando analicen la carrera, cuando terminen un poco la biomecánica, y cuando les vaya metiendo un poquito más la ficha de esto de analizar el movimiento, van a ver que hay corredores que realmente son desastrosos, ¿no? Nunca se han visto cómo corren de manera antepulsada con todo el peso hacia el antepié, y eso es un problema de mala distribución de carga. Cuando hablamos nosotros de asistencia, hablamos de eso, ¿no? De cómo distribuimos la carga de peso en la base de sustentación, ¿no? La base de sustentación, que es la unión de los pies con ese triángulo que proyectaría el punto medio del peso corporal. ¿Alguna preguntita más sobre las asistencias? ¿Se entendió esto de subir por las buenas y bajar por las malas, ¿no? La que hace fuerza cuando subo es la sana, ¿no? Si yo tuviera una fisura en una pierna, y estoy con muletas, subo con la sana, o estoy con un bastón, ¿sí? Subo con la sana, subo el bastón, imagínense, subo la sana, y la que va a hacer fuerza para subir los escalones es la sana. Cuando tengo que bajar una escalera, se dice que bajo por las malas, porque dejo la sana en el escalón, bajo lentamente haciendo excéntrica y fuerza, digamos que llamamos negativa, lenta, con la sana, y recién ahí apoyo la que está esguinzada, luxada, fisurada, lo que ustedes quieran ponerle que le haya pasado a la otra pierna. Por eso se dice que subo por las buenas y bajo por las malas, ¿sí? Es una regla mnemotécnica para recordar porque les va a pasar que en el consultorio del paciente le va a decir, ¿cómo uso esto? ¿Y cómo subo una escalera? ¿Y cómo subo al auto? Todo eso es, digamos, es asistencia kinésica, ¿no? Cuando le enseñamos a usar una muleta y queremos que de golpe haga una marcha en 4 puntos para que tenga una marcha más normal entre la traslación de la proyección del brazo, imaginen el derecho con la pierna izquierda. Esto debe hacer un movimiento rotatorio en el tronco para que la marcha sea más económica. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. José. Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale, sí. Sí. Sí, se llama de entretenimiento. ¿Es verdad eso que... ¿Se escucha? ¿Es verdad eso que dicen que, por ejemplo, al usar la pierna que está sana y la otra que está mal, ¿la atrofiamos la sana o es mentira? Porque muchas veces he escuchado, por ejemplo, en amigos que tienen fractura de fémur o lo que sea, no puedo usar tanto la otra porque si no me voy a
echar a perder la otra, por ejemplo, cuando dicen que No, al camino contrario. para hacer el peso. No, o sea, es algo medio tirado de los pelos, como dirían este, por mis pagos. Creo que sí, por supuesto, toda lesión y fractura, lo que sea, va a generar una gran atrofia por falta de uso. La falta de uso genera atrofia. No puedo descargar peso, no puedo. Claro. Entonces, por ahí hacer todo con la sana va a hacer que genere un desbalance de fuerzas, porque por ahí me paso un mes apoyando con la sana, haciendo todo, subo la escalera, propioceptivamente activo la sana y propioceptivamente a la otra la anulo. Cuando la anulo, le bajo la descarga de tensión, le bajo la propiocepción, realmente todas esas cosas se van a tener que recuperar. Por eso yo veo que muchas veces las cosas no se hacen con una planificación real, ¿no? Es decir, si uno dijera, por ejemplo, se calcula que para volver a pisar, los músculos deberían absorber más o menos el 80% del peso total corporal. Imagínate que es una guarangada, porque si se calcula que todos mis 300 músculos absorben el 80% del peso, ¿cuánto peso pasa por la estructura? El 20%. O sea que mis huesos, si yo tengo una buena musculatura, solamente van a absorber el 20% del total de mi peso. Yo peso 100 kilos. Si estoy entrenado, ¿cuánto está pasando por mis huesos en este momento cuando me paro? 20 kilos. ¿Cuánto están absorbiendo los músculos? 80 kilos. ¿Sí? 80 kilos se están repartiendo entre los 300 músculos que tengo. Por supuesto que hay una economía que va a soportar más, en este caso es el tren inferior, que soportaría mucho más peso y que podríamos decir que se reparte entre alrededor de 40 músculos, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de, realmente, por ejemplo, se dice que para poder tener un músculo que sea capaz de absorber peso y bajarle la carga al hueso, debería ser capaz de hacer 50 repeticiones con el 5% del peso. ¿Cuánto pesás vos, José? ¿Cuánto pesás vos? 70. 70. O sea que 70. 70. Si yo pienso que te tengo que parar a vos después de una fractura, tendría que pensar que antes de pararte tenés que hacer 50 repeticiones con 3,5 kilos, que es el 5% de tu peso total. Si vos cumplís 50 repeticiones, ¿por qué se dicen 50 repeticiones? Porque se calcula que un ser humano da 5.000 pasos por día, promedio. Y se calcula que un ser humano hace 300 sentadillas por día. Por ejemplo, Soledad o vos se levantaron a la mañana, hicieron una sentadilla para hacer pis, después hizo una sentadilla para ponerse la calza o el pantalón que tenga, después hizo una sentadilla para agarrar las medias, después hizo una sentadilla para ponerse y atarse las zapatillas, después hizo una sentadilla para sentarse a tomar mate, después hizo una sentadilla porque se había olvidado. O sea, uno no calcula la cantidad de veces que va a someter al cuerpo a nivel funcional, y por ahí ese tipo anda con muletas, y cuando está soldado el médico le dice que apoye, que camine normal. Y eso es una locura. Es una locura porque mientras vos tuviste la fractura, estuviste desentrenando esas 300 sentadillas por día, estuviste desentrenando todas las descargas de peso que hacías normalmente en la vida diaria, y ahí sí que vas a tener una pierna que va a tener un nivel funcional pésimo y la otra que va a tener un nivel funcional muy bueno. Lo que sí se sabe, o que se dice, o como uno como kinesiólogo lo debería tener proyectado en la cabeza, es que si yo te tuve un mes y medio sin apoyar, te daría un tren de ejercicios de cuádriceps, isquio, gemelos, proyectándote al 5% de tu peso total. O sea que te pediría que por hora, si sos un tipo entrenado, me hagas 50 repeticiones, ¿sí? Por hora, 50 repeticiones hasta llegar al 5% de tu peso con cada grupo muscular que va a realmente estabilizar ese extremo inferior. ¿Por qué? Porque si sumo 10 horas diarias, ¿cuántas contracciones me va a dar? ¿Sí? 10 horas a 50 contracciones por hora me va a dar, ¿sí? 500 contracciones. ¿Se entiende? Se calcula que un deportista de alto rendimiento vos le pedías 200 contracciones por hora para que llegue a las 2000. Porque se calcula que después, imagínate, ese tipo no camina diariamente 5.000 pasos. Ese tipo por ahí corre, qué sé yo, 15 kilómetros por día,
un deportista de alto rendimiento que se entrena para una maratón, por ahí te está haciendo, no sé, 21K o 25 por semana. Es decir, uno después va a tener una proyección de cómo va a llegar a ser, de que ese 5% sea un 40% del peso de la pierna sana. Ahí nosotros como kinesiólogos, después cuando venga la parte de fuerza, supongo que a muchos les gustará el entrenamiento de la fuerza, veremos cómo proyectar, ¿sí?, que la pierna que tuvo esa lesión arranque con el 40% del testeo de la pierna sana. Porque yo ahí por suerte tengo una pierna que me va a marcar a dónde voy. Tengo una pierna que no tuvo fractura, que no tuvo lesión, entonces la otra es como agarrar el auto, que me presten un auto y ver una rueda que está baja. Y no sé cuánto aire lleva, ¿qué hago? Mido la que está bien, digo, a este flaco le pone 38 libras. Voy a la otra y la inflo a 38 y ahí el auto va a andar bien. Si no, el tren delantero, la amortiguación se me rompe toda. Yo veo que en eso... Perfecto. Sí, dale, José. Y en esos casos, por ejemplo, no sé, vamos a dar un ejemplo, una fractura de rodilla, por ejemplo. ¿Es mejor trabajar primero principal la propiocepción y a trabajar el equilibrio más que nada? ¿O directamente trabajar los ejercicios de fuerza? Qué bueno. Porque por ahí... A mí me parecería una locura trabajar la propiocepción si no tengo fuerza que amortigüe. Volviendo al tema este, ¿no? Realmente trabajar a mí me causa gracia cuando ves un tipo que viene caminando a la consulta y lo pone en una camilla a hacer isometría. Ese tipo viene caminando, viene cargando peso como puede, viene castigando su distribución mala de peso porque tiene un músculo que no fue entrenado nuevamente para absorber muscularmente la descarga de peso. Yo soy un fanático de medir. Entonces, primero medir la sana, a ver dónde estoy parado y si puedo medir, en este caso, la que sufrió la lesión. Si no, sé que voy a arrancar con el 30% bajo para ver cómo llego al 100% de la sana, pero no puedo pedir un trabajo propositivo si no llegué al 60% de la capacidad que tiene la sana. Esto es como ponerme, no sé, a revolear un tipo y uno resulta que nunca movió un ladrillo y el otro levantaba bolsas de cemento. Es decir, una cosa de loco. Cuando lo reciba el flaco que nunca hizo un ejercicio se va a quebrar la columna. Entonces, no, me parece que hay cosas que está bueno, José, lo que preguntás. Está bueno porque yo lo he visto que muchas veces no se ordena, ¿entendés? Que no hay pautas de orden para pensar, ver por qué. Si yo escuché y los trabajos científicos dicen que el músculo fue creado para amortiguar el peso y estabilizar todas las estructuras óseas. Se calcula, volvemos a repetir, que los músculos absorben el 80% de tu peso estructural. Es un montón. Entonces, ¿cómo no vas a creer en mejorar la fuerza? Y sobre la fuerza, sí, si querés, mejorar todos los mecanismos autonómicos de propiocepción. Fantástico. Coordinación, equilibrio, trabajo sobre las fascias musculares, trabajo sobre las estructuras tendinosas de estabilidad estática, pensando que la estabilidad estática está en manos de todo el tejido conectivo, cápsulas, ligamentos, retináculos, tendones, y todo lo demás está a cargo de los estabilizadores dinámicos. Los dinámicos son los músculos. Así que, en ese sentido, me parece que está bueno. Estas porquerías que te aparecen porque... Está. En ese sentido está bueno pensarlo, ¿no? Está buena la pregunta. Por ahí la propiocepción, por ejemplo, yo la podría trabajar, o vos la podrías trabajar, José. ¿En qué momento te parece que podrías trabajar la propiocepción? Si por ahí el tipo, imagínate, vos no lo querés hacer cargar peso, vos lo metés en una pileta con el agua hasta acá, y ¿sabés qué peso corporal está soportando? El 3% del peso total. Porque el empuje que te da el agua te genera una descarga de peso que vos realmente... Entonces ahí sí, trabajar en la propiocepción. Hacele, qué sé yo, a mí me tocó hace unos años, vino de Inglaterra la Brujita Verón y yo la rehabilité de una cirugía. Y bueno, a los 4 días estaba haciendo todo un trabajo propioceptivo adentro de la pileta. Lo hacía cabecear, lo hacía saltar y atajar como si estuviera fuera un arquero, lo hacía
hacer 2 giros adentro del agua y cabecear la pelota. Es decir, todos sus trabajos propioceptivos sin cargo los podés hacer. Depende vos cómo la organices, ¿se entiende? No podés hacer el mismo trabajo propioceptivo, andar saltando en una pata, de cargar todo el peso y mover la otra pata para que realmente cargue el peso estático, qué sé yo. No me parece copado, me parece que te estás salteando un paso. Si querés hacer todo eso, hacelo en el agua. En el agua vos sabés que no va a tener Claro. peso específico. Y encima el agua le va a dar más estabilidad, porque es más coerciva. El agua, al ser más coerciva, lo mantiene más estable y eso te va a permitir hacer mejores trabajos de equilibrio y de coordinación. Siempre hay que pensar en grande. Yo siempre digo, siempre hay que pensar en grande. No pienses en un consultorio. Pensá que te toca, no sé, rehabilitar a Messi, porque te eligió. Y resulta que te eligió y decís, bueno, a ver, voy a cancelar el consultorio, voy a estar un mes con Messi. Y bueno, no hay límite con Messi, no hay límite de tiempo, no hay límite de lugar, tenés que ser creativo, es decir, a mí me pasó un poco eso, ¿no? Cuando vino Sebastián, que viene de Inglaterra, yo atendía a Iñaki Lezaga, un bailarín muy conocido en el mundo, y lo atendía a él, y vivía a 2 cuadras de Sebastián, y cuando Sebastián hace la hernia, se viene a la Argentina, y bueno, yo tenía que trabajar con él, y por supuesto que me licencié casi todo, y estuve todo un mes con él, hice la rehabilitación más rápida en el mundo que existe, después de una cirugía de columna, es decir, un tipo que se operó de la columna y al mes y medio estaba jugando de nuevo en el Manchester. Así que para eso armé todo un protocolo, pero sumamente pensado, como vos decís, ¿sí? La propiocepción en el agua, la fuerza en la tierra, es decir, armé toda una progresión para que me diera el resultado que terminó dando, ¿sí? Que fue el jugador que más rápido en el mundo, después de una cirugía de columna, estaba jugando a nivel, ¿sí?, de ligas internacionales. Pero eso, Claro. cuando la cabeza empieza a volar, no hay límite. Lo que sí está bueno es que tengas idea de cómo ordenarte, ¿sí? Eso es para mí fundamental. Decir, bueno, esto va acá, va acá. ¿Lo puedo saltear? Sí, pero ¿cómo lo salteo? Y lo meto en el agua. En el agua, por ejemplo, con el agua hasta acá, pesa el 5% del peso total. Buenísimo, no tiene peso, no tengo descarga. Entonces, ¿qué hago? Hago todas las variables, lo hago patear, lo hago hacer trabajos de fuerza con tobilleras adentro del agua para que tenga fuerza, pero no tenga descarga de peso. Entonces, ¿viste? Podés jugar. Nosotros los kinesiólogos realmente, cuando empezamos a manejar las herramientas, podemos jugar con infinitas variables. Infinitas variables. Realmente es muy rico. Por eso siempre los hincho, y los voy a hinchar después. Por ahí para el lunes que viene me voy a preparar una clase de stretching para darles, los que tengan ganas. Yo sé que es feriado, pero les voy a dar una clase de stretching y de flexibilidad, y vamos a hablar un poquito de ferodinamia. Vamos a hacer algunas cositas. Está bueno conocer cómo puedo usar diferentes elementos para, para diferentes estrategias, ¿sí? Aunque por ahí yo no soy profe de natación, pero está bueno por ahí entender cuáles son las variables que uno puede usar de cada trabajito, porque recordemos que cada trabajito y cada arte que nos impregna a nosotros, ¿no? El arte de una profe de yoga, de una profe de pilates, cada artista en lo suyo tiene su creatividad, y tomar un poquito de cada artista nos hace más ricos a nosotros. No hay que quedarse con una sola disciplina, hay que tratar de ver cómo trabaja desde un deportista de destreza, un ciclista. Está bueno, está bueno. ¿Alguna otra preguntita? Igual, perdón, José, que me fui de tema por ahí, pero la propiocepción también está demostrado, y se demostró en el último Congreso Mundial que se hizo ahora, de fascias, que fue un congreso. Ayer la verdad que estuve una charla congreso que los tendría que haber invitado. Tengo un colega que vive en Brasil y que dio una charla a nivel abierto, así de foro latinoamericano, sobre flexibilidad y stretching global activo, que estuvo muy buena. Pero bueno, ya era medio tarde, aparte era bastante hincha. Un domingo a las 5:30 de la tarde, como que a mí solo me dan, me dan ganas de hacer cosas. No creo que a todos. Pero bueno, pero estuvo buena ver la diferencia entre
cómo se confunden las definiciones, ¿no? Cómo confundimos el hecho de la flexibilidad con la elasticidad, cómo no sabemos diferenciar que flexibilidad involucra todo, y que por ahí cuando elongamos estamos flexibilizando, y flexibilizar todo no es bueno, porque realmente que estire los tendones, que estire la cápsula, cuando es normal, y eso haga que cada vez me vaya más al recurvatum, que cada vez deforme más las articulaciones, porque pienso que quiero llegar a tocar con las manos el suelo, o porque me dijeron que ser flexible era muy bueno. No, ser elástico es muy bueno, y ahí tenemos que diferenciar que la elasticidad es un recurso que la vamos a concentrar a nivel de las bandas zetas del sarcómero. Es decir, entender que realmente la actina y la miosina, siempre que hay tensión, se acortan, siempre que hay tensión se acortan, y que para que eso se estire, cuando hay un proceso de acortamiento, porque fisiológicamente cuando hay tensión, se agrupan la actina y la miosina. Pero cuando las inserciones se separan, ¿qué estoy estirando? ¿Qué estoy estirando si la actina y la miosina se replegaron siempre? Porque siempre que hay tensión, ya sea en la fase concéntrica o en la fase excéntrica, siempre hay acortamiento de la fibra muscular. Entonces, ¿qué es lo que se estira? Lo que se estira fundamentalmente es toda la sustancia amorfa y básicamente el colágeno que forman las bandas zetas que unen los sarcómeros. Ahí es la riqueza de la excéntrica. Ahí es la riqueza de entender qué es lo que yo busco con la elasticidad. No busco la flexibilidad. Porque cuando pienso en flexibilidad, pienso en todos los componentes ligamentarios, tendinosos y capsulares, que no me interesa que sean muy flexibles, porque a mí me interesa que la articulación no se estire demasiado, porque la articulación tiene que ser estable y tiene que ser móvil, pero no inestable. Entonces, después cuando pasemos por la unidad de elongación, vamos a hablar de lo que es elongación dirigida, que es lo que a mí me gusta por ahí hablar. Pero bueno, la idea era que Profe, quedara... Sí, no, ¿quién habla? aunque un ligamento tenga colágeno, ¿no lo hace más que tenga más resistencia? En tal caso, si sería más elástico, tendría que tener elastina, ¿o no? Como el ligamento amarillo. No, la elastina la tenés hasta los 21 años, después casi no tenés. Después lo que generás es colágeno hasta los 45, y después lo único que te queda es la fibrina. A mí me queda ya un estadio pésimo, fibroso. Sí, en realidad seguí generando colágeno por estímulo. Fíjate que el hecho de hacer masajes en una herida, el hecho de hacer masajes en un tejido, en la cara, a las mujeres para no envejecer, es porque a medida que van pasando los años el único tejido noble que te queda es la fibrina. Y no es tonto el sistema, porque el sistema empieza a liberar fibrina porque ya tenés más tendencia a tener hemorragias, rupturas de vasos, entonces empieza a circular mucho más la fibrina como una proteína ahí presente. La elastina está hasta los 20, 21 años. Después ya no tenés, porque es la etapa en la cual vos estás creciendo. Gracias a la elastina los músculos se adaptan al crecimiento y el hueso puede entrar porque el hueso va expandiéndose, y como vos tenés elastina, el envase, en este caso muscular, acompaña, por supuesto que acompaña con elongación, y por supuesto que cuando vos trabajás propiocepción y tirás de los tendones, el tendón tiende a estimular su crecimiento con colágeno, eso no te lo voy a negar. Lo que pasa es que el tendón no tiene que ser una estructura muy elástica, el tendón es una estructura más plástica que elástica. Entonces, al ser plástico, lo que hace es transferir tensiones hacia el hueso, que ese es su eje primario. Si el tendón está muy solicitado contracciones, vas a hacer tendinitis, vas a generar inflamaciones, que el problema es que cuando se inflama el tendón, en vez de darle mayor migración hacia el colágeno, va a ser mayor migración hacia la fibrina, y se va